Entonces acá tenemos, bueno, un segmento, una parte de la cavidad abdominal, ¿no? Miren, ve todo esto, listo. Nos han eliminado prácticamente todos los órganos peritoneales, porque recuerden que habíamos dicho que los órganos eran órganos retroperitoneales, ¿no? Aquí está el peritoneo en la parte más posterior del peritoneo, ¿no? Por eso el límite anterior de los riñones era precisamente el peritoneo, ¿no? La pared más externa del peritoneo, ¿no? Ese se llama el peritoneo parietal. Vamos a hablar eso en digestivo de los peritoneos. Es un tema un poquito complejo. Bueno, entonces ya lo hemos localizado anatómicamente. Lo que me voy a centrar un poco, digamos un poco en la anatomía de la irrigación de los riñones, ¿ok? Entonces podemos ver acá los dos grandes vasos, ¿sí? Que van a estar irrigando a ambos riñones, ¿no? Entonces acá, ¿qué vaso estamos viendo acá? Arteria. No, vena. ¿Vena qué? Vena renal. No, esta de acá. La Ah, más la grande. vena abdominal. ¿Vena abdominal así se llama? ¿A vena aorta? La aorta está por allá. Vena cava. Vena cava inferior, muy bien, ya ves, la vena cava inferior. Por eso es importante estudiarla en maqueta, ¿ves? Porque a veces en la literatura, en el dibujo lo vemos. Otra cosa es acá, ¿no? Ya, la vena cava inferior. Y por lo tanto esta arteria grande, aorta abdominal. Muy bien, entonces ahí ya, vena cava inferior, aorta abdominal. Cuando hagamos digestivo vamos a ver precisamente los trayectos, ¿no? Cada una de estas nos vamos a aprender. Ahorita no hay tiempo. Entonces, porque vamos a hacer digestivo, tenemos un capítulo, ahí lo vamos a ver. Entonces ahí aprovecho el tiempo. Si no, a veces me dedico explicándoles. Entonces, principalmente arteria, ¿no? Vamos a ver que para el lado derecho, entonces, de esta vena, de esta arteria, que sabemos que es una arteria grande, ¿no? Con un buen flujo sanguíneo, ¿no? Porque recuerden, del corazón sale la arteria aorta, ¿no? Forma su arco aórtico, el callado aórtico, y de adelante hacia atrás, y luego desciende en la arteria aorta abdominal. Entonces es una arteria muy importante donde hay un flujo de sangre muy importante, ¿no? Todos sabemos o recordemos que ustedes ya han llevado cardio, ¿no? En cardio les habrán explicado que el volumen de sangre más o menos que bombea el corazón, ¿cuánto es? De litro y medio. ¿Segura? ¿Litro? No. Eso se llama gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? De 60 por minuto. 5 qué? 5 litros. Litros por minuto, ¿no? Eso es bastante, es un flujo bastante. Entonces, la próxima vamos a hablar de esos datos, ¿ok? Pero vamos a ver entonces que esta arteria es muy importante y tiene un buen flujo. Y de ahí se distribuyen dos arterias, las arterias renales, derecha e izquierda, ¿ok? Ahí está, arteria renal derecha, arteria renal izquierda. El datito que les daba en teoría, ¿no? Porque la arteria abdominal se localiza más hacia la izquierda, el trayecto de la arteria renal derecha es más larga que la izquierda, ¿no? Por la posición, fíjense, ¿no? Por la posición. Un detalle que hay que observar y que es importante, se traduce en su funcionamiento. Por eso lo hacemos, digamos, hacemos hincapié. Entonces acá lo hacemos más grande, lo magnificamos y ahí tenemos, ¿no? Los riñones. Entonces aquí podemos ver que esa sería su posición, ¿no? Sí, su posición anatómica. Entonces, aquí tenemos el riñón derecho, riñón izquierdo y su arteria renal que va a ingresar precisamente a todo este segmento que sale del riñón. ¿Cómo se llama? ¿O que ingresa o sale del riñón? El ilio renal, ¿no? El ilio renal localizado, ¿no? En esta curvatura, ¿no? O en la parte más interna del riñón, ¿no? En la curvatura interna del riñón, ¿no? Y en el borde interno, borde externo, cara anterior, cara posterior, polo superior, polo inferior, ¿no? De tal manera que los polos superiores se acercaban más que los polos inferiores, formándome una pirámide, ¿no? Aquí 4 centímetros más o menos de distancia y acá 6 centímetros, ¿no? 6 centímetros de distancia. En el polo superior sabemos que encontramos a las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces acá hay un detallito, miren, ¿ve? De las arterias renales van a emerger unas ramitas que van a dar en parte irrigación hacia las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, aquí se ve claramente, mire, ve cómo se van a ramificar hacia arriba y van a dar irrigación a las glándulas renales, ¿no? Ahora, una vez que esa arteria renal ingresa por el ilio renal, entonces yo aquí voy a ver cómo, miren, ve,
cómo esta arteria va a ingresar y se va a diversificar, se va a segmentar en varias arterias. Aquí, bueno, no está tan bien esquematizado, por tratarse de una maqueta un tanto más grande, digamos, ¿no? De todas las estructuras renales. Este corte, que ya hemos dicho cómo se llama este corte coronal, lo vamos a ver aquí, miren, ve, aquí está en macroscópico, más grande. ¿Ya? En este corte vamos a ver que esa arteria renal que ingresa se empieza a segmentar, ¿ok? Entonces, las primeras ramificaciones que parten de la arteria renal se van a llamar arterias segmentarias, porque se van a diversificar. Van a ser en planos, en un plano anterior, en un plano posterior, en una región superior, media, inferior, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta se va hacia adelante y hacia arriba, entonces será una arteria segmentaria anterior, superior, ¿no? Habrá otra inferior, habrá otra posterior inferior, posterior superior, ¿no? Acá digamos que no estamos localizándolo así, ¿no? Entonces si tuviéramos un riñoncito, digamos, de cadáver, ¿no? A veces en un corte de esta naturaleza, ahí identificamos, ¿no? Una segmentaria anterior, superior, de acuerdo a cómo estamos observando. No es nada más que eso, simplemente orientación, ¿ok? Finalmente, esa arteria se llamará segmentaria, ¿ok? Segmentaria. Préstame un lapicero, pero que no tenga punta, de esas que se... ¿alguien tiene? A ver, ¿alguien tiene esos lapiceros que no tienen punta? Esto no tiene punta. Ah, genial. Es este punto, como puntero. Ah, genial, ya, listo. Aquí está, gracias, ya está, aquí está. Con este está bien, esto no pinta. Bueno, entonces les decía, ¿no? Esta es una arteria segmentaria. Lo que a nosotros nos va a interesar es ver toda la distribución, más adelante cómo se va. Entonces, aquí en estas vías urinarias donde está la pelvis renal, los cálices menores y mayores, básicamente ahí vamos a encontrar a la arteria segmentaria, ¿ok? Muy bien, ahora, aquí miren, ve, cuando yo veo aquí la pirámide renal, vamos a ver que se empieza a bifurcar aquí, mire, ve, otra arteria y otra arteria, y luego hace como un arco y luego se desprende hacia arriba y luego se diversifica. Ese recorrido arterial a mí me da una muestra de la anatomía interna del riñón. Entonces vamos a recordar esa anatomía interna antes de empezar a diversificar cada una de las ramificaciones de esa arteria. En la parte más posterior, ¿de qué estaba cubierto ese riñón? ¿Cómo se llama la estructura? La cápsula renal, ¿no? Un tejido firme, fibroso, ¿no? Un tejido conjuntivo que se adhiere muy bien a todas las estructuras alrededor, ¿no? Y el tejido graso que abunda ahí. Muy bien, la cápsula renal. Muy bien. Luego teníamos a un segmento que estaba sobre las pirámides renales. ¿Cómo se llama todo ese segmento? La corteza renal, ¿no? Y hemos visto, miren, ve, las cortezas renales a nivel de su irrigación sanguínea, fíjense, ve, son así, miren, ve, ¿no? Ingresan paralelas, miren, ve, la irrigación sanguínea, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a la corteza renal. Las pirámides me estarán formando, ¿qué parte de la médula renal? ¿No es cierto? La médula renal, corteza renal. Todas terminaban en un segmento final. ¿Cómo se llamaba este segmento? Papila renal, ¿no? Y esa papila renal, por aquí atrás de repente hay otra papila renal, ¿no? Me iban formando ya una estructura un poco más grande. Cáliz menor, ¿no? Y estos cálices menores me formaban ya un cáliz mayor, ¿no? Este cáliz mayor con este cáliz mayor ya me formaba un conducto más grande, ¿no? La pelvis renal. Y de la pelvis renal ya salía la pelvis renal y ya empezaba a formar uréter, ¿no? Muy bien, el uréter, ya está. Entonces, ahí hemos recordado un poco de lo que ya hemos visto en la teoría. Entonces, como ven, esa irrigación sanguínea de alguna otra manera va a delimitar todas esas estructuras que hemos observado. Claramente podemos observar las pirámides, ¿no? Las pirámides renales o las pirámides de Malpighi también tienen ese nombre. Entonces, vemos que de las arterias segmentarias, ¿sí? Entre pirámide y pirámide, a esta zona renal también se le llama columna renal, ¿ya? La zona se llama columna renal, pero la arteria, ¿sí? La arteria que va a pasar entre columna y columna, entre pirámide y pirámide renal se va a llamar arteria interlobar, arteria interlobar, ¿ok? Arteria interlobar. Esta arteria interlobar va a bordear a una pirámide formando un arco, ¿ves? Por un lado y por otro, ¿ve? Forma un arco. A esa arteria que forma un arco, que pasa sobre la base de las pirámides, se va a llamar arteria arcuata o arqueada.
también le llaman, ¿sí? Arcuata o arqueada. Muy bien. Esa arteria arcuata o arqueada finalmente va a llevar una arteria, una rama recta sobre la corteza renal. A esa arteria se le va a llamar arteria interlobulillar, ¿sí? Arteria interlobulillar. De esta arteria interlobulillar van a salir pequeñas arteriolas que va a conectar a un glomérulo. Esa arteriola será la arteriola aferente, ¿ok? Entonces, todo ese trayecto tenemos que reconocerlo, ¿sí? Segmentarias, interlobares, arqueadas y interlobulillares, ¿ok? ¿Entendió? Listo. Eso es lo que tenemos que reconocer. Muy bien. Ahora, aquí, en este segmento, está esquematizado un nefrón, ¿sí? Entonces, de aquí vamos y más grande, ¿ve? Aquí. ¿Ok? Y aquí está esa irrigación sanguínea, ¿no? Entonces habíamos dicho que de la arteria interlobulillar pasa de frente a un nefrón y se irriga. Eso es por el sudor. Ya. Muy bien, entonces aquí vamos a ver que está representado la formación de unos glomérulos, ¿no? Aquí vemos ese glomérulo dentro de esta cápsula, ¿ok? Ese glomérulo, ¿no? Es un enmarañado capilar de una arteriola aferente que ingresa, se hace todo un enmarañado capilar, aquí lo vemos, mira, más grande, ¿no? Viene la arteriola aferente ingresa y luego aquí forma todo un capilar glomerular, aquí lo vemos en grande, ¿ok? Entonces, ese capilar glomerular con este epitelio que lo bordea, que es un epitelio capsular, y a esto se le denomina la cápsula de Bowman, ¿sí? Lo que estamos observando acá es entonces la cápsula de Bowman. Todo esto se le llama también, o tiene el nombre de corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Todo este segmento, el glomérulo más su cápsula renal, se le denomina corpúsculo de Malpighi. Ese corpúsculo de Malpighi, entonces, yo voy a identificar aquí la arteria que ingresa, que es la arteriola aferente, la que sale, la eferente, ¿ok? Y además de esa cápsula de Bowman, fíjense, va a terminar en el inicio de un segmento tubular. Y ese inicio es este segmento tubular. Todo este segmento tubular contorneado, por estar más próximo al corpúsculo, se llamará túbulo contorneado proximal. Luego desciende y se formará el asa de Henle, ¿no es cierto? Acá lo mismo, mira, ¿ve? Glomérulo, ¿no? Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, descendente, luego ascendente, se hace más grueso, túbulo contorneado distal y hasta el túbulo colector, ¿no? Que conecta, mira, ¿ve? Por acá varios glomérulos, ¿no? Varios nefrones. Entonces, ese es el recorrido de un nefrón. Detalle importante, ¿no? Les decía en teoría que el túbulo contorneado distal, este que viene aquí, mira, ve, regresa y se encuentra nuevamente con la cápsula, ¿no? Y eso lo vemos acá. Si bien este es el túbulo contorneado proximal, aquí tenemos un esquema de que el tubo necesariamente viene y se encuentra con esa cápsula. Perdón, con el corpúsculo, ¿no? Entonces, este es un segmento, un corte del túbulo contorneado distal, ¿ok? Entonces, en este esquema, si yo te hago una pregunta y te señalo, ¿no? ¿Qué porción del nefrón estoy señalando? Túbulo contorneado distal, ¿no? ¿Qué porción del nefrón? El proximal, ¿no es cierto? Sí te puedo preguntar. Muy bien. Habíamos dicho además que en esta porción, ¿no?, del túbulo contorneado distal hay un detalle importante. Regresa por una razón, regresa a contactarse con la arteriola aferente por una razón, porque aquí las células van a diferenciarse y se van a transformar en unas células especiales. Por aquí vemos, miren, que las células de este túbulo, este epitelio interno, ¿no?, este endotelio, recuerden que todo epitelio que está recubriendo la luz de un tubo se llama endotelio en general, ¿no? Este epitelio del tubo, fíjense, son como cúbicos, ¿no?, cuadraditos. Y aquí se hacen más cilíndricos. ¿Ve? ¿Ven o no la diferencia acá? ¿Están observando? ¿Ah? Miren, ¿ve? Cubitos y luego aquí se hacen más cilíndricos. A esas células van a transformarse en un complejo de células que se le va a llamar las células de la mácula densa. ¿Ok?
¿ok? Mácula densa. En fisiología vamos a explicarle un poquito más de eso cuando abarquemos esa parte, pero acuérdense de la mácula densa, que básicamente son células sensores, ¿ok? Van a recibir información de qué tanto está saliendo por acá o qué tanto se está funcionando este túbulo. Entre este túbulo contorneado distal y esta arteriola aferente hay un espacio, ¿sí? Y en ese espacio aquí van a estar células, ¿ok? Células que están adyacentes en ambas estructuras. A esas células se les llama células yuxtaglomerulares. Esas células yuxtaglomerulares habíamos dicho que son las que sintetizan ¿qué hormona? La renina, ¿ok? Acuérdense de esos detalles que les estoy dando porque eso vamos a recapitular, vamos a volver a nombrar para que no se pierdan. ¿Ok? Listo, entonces hasta eso todo habíamos visto en la teoría y eso es lo que tienen que trasladarlo acá en la maqueta. ¿Ok, chicas? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Listo. Completen su guía.